El Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 12 al versículo 24. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaban Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Podemos sentarnos. Hermanos, aunque hemos leído desde el versículo 12 hasta el versículo 24, realmente nuestra atención se enfocará en el versículo 12, 13 y 14, los cuales dicen así. Yo voy, gracias. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Hermanos, tenemos que reconocer que los versículos que estamos contemplando el día de hoy son un poco de trasfondo, ¿sí? O sea, nos están dando ciertos acontecimientos que se dieron mientras nuestro Señor Jesús iba de Getsemaní hasta Pilato. Pasan dos cosas antes y nos están explicando esas cosas, eso que sucede. El propósito de este trasfondo de estos tres versículos es narrarnos el juicio que Anás hace a Jesús, que tenemos en los versículos 19 al 24. Ese es el propósito. Nos está dando el contexto, el medio del cual se dio el juicio de Anás a Cristo. A ver, Jesús sufre aquí tres juicios, según Juan. Según Juan, sufre el juicio de Anás, sufre el juicio de Caifás y el juicio de Pilato. Los otros tres evangelistas, no nos narran el juicio de Anás, sino de Caifás.
Juan es el único que nos narra el juicio de Anás. Entonces reconozco que lo que estamos viendo en estos versículos 12, 13 y 14 es el trasfondo. ¿Y qué nos están diciendo estos versículos? Bueno, que Dios, que la multitud, después de que Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, lo tomaron estos oficiales y lo iban a llevar hacia Caifás. Pero antes de llevarlo a Caifás, pasan probablemente a la casa de Anás para sufrir el primer juicio. Ese es el propósito. A ver, repito, Juan se enfoca en Anás y no en Caifás. ¿Sí? En 2-3 semanas, cuando estemos en el juicio de Anás, vamos a ver que es el único que se nos narra. No se nos dice nada del de Caifás. Lo interesante, hermanos, es que nuestro texto, en el trasfondo que estamos viendo, enfatiza la persona de Caifás en lugar de la de Anás. Y es en esta persona en la que me gustaría enfocarme hoy, porque por medio de su persona y por medio de las palabras que salieron de su boca, encontramos una ironía muy interesante que, hermanos, nos predica el Evangelio y nos exhorta. Tenemos en la persona de Caifás una ironía que debe exhortarnos y alentarnos por otro lado. Hermanos, algunas personas serán conocidas y recordadas por lo que resta de la humanidad por sus consejos. Algunas personas serán recordadas por sus consejos. Es más, quizá tú recuerdas a cierto familiar por cierto consejo que te dio, cierto consejo que constantemente te decía. ¿Sí? Yo recuerdo algunas palabras, por ejemplo, de cuidado con quien te juntas. Y a veces vienen en formas de proverbios sociales, ¿no? Culturales. Porque el que con lobos se junta, se enseña a aullar. Y yo sé que aquí podríamos sacar hoy un libro si les preguntara a todos los que se saben de este tipo. Pero hay cierta persona en mi memoria que siempre voy a recordar por eso. Ciertos consejos los hacen inmortales. Por ejemplo, hermanos, tenemos las palabras de los consejos de una esposa de hace más o menos 3,700 años a 4,000 años desde nuestros días. Cerca de 3,500 a 4,000 años tiene de antigüedad esta frase de esta mujer. Y esta mujer era la esposa de un rey del Medio Oriente, ¿sí? El rey se llamaba Simri-Lim y era rey de una provincia llamada Marri. Esta esposa llamada Shiptu se tuvo que separar por un tiempo de su esposo. Él fue a conquistar unas tierras y de alguna forma le hace comunicar esto, ¿sí? No piensen en mail o ninguno otro de esos medios de comunicación, pero de alguna forma se nos ha mantenido el consejo que le dio ella. Por favor, cuídate mucho bajo los rayos del sol. Usa la capa y el manto que te hice. Mi corazón está muy alarmado. Escríbeme para avisarme que estás bien. Interesante, ¿no? Suena como toda una esposa o toda una mamá, ¿verdad? Hermanos, esta mujer hace 4,000 años se hace todavía conocida por su consejo. Y el día de hoy vamos a escuchar y conocer a un hombre que hasta el día de hoy es conocido por su consejo.
pero no por un consejo bueno, santo y justo, sino por un consejo perverso y malvado. Caifás es su nombre, y es que, como he dicho, aunque el juicio que se nos va a narrar es el de Anás, la persona en la que se enfoca los versículos 12, 13 y 14 es en Caifás. Lean conmigo, quiero que vean este énfasis conmigo. Entonces la compañía de soldados, versículo 12, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ahí hay una preciosa imagen del cordero, ¿no es cierto? Le ataron, hermanos. Pero no nos vamos a enfocar hoy en eso. Y le llevaron primeramente a Anás. A ver, parece que el énfasis está en Anás. Y sí, porque más adelante es el juicio que se nos va a narrar. Pero vean después, porque era suegro de Caifás. Era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. El texto empieza diciéndonos, introduciéndonos a Anás, pero solo nos lo introduce y después se enfoca en Caifás. Bueno, hoy escuchemos a este hombre que hasta el día de hoy es conocido por su perverso consejo. Su perverso consejo. Y vayamos por medio de esta exposición en dos partes sencillas. En primer lugar, conozcamos la persona perversa, y en segundo lugar veamos el consejo perverso. Comencemos por la persona, Caifás. Cuando dio este consejo, Caifás, se nos dice, era sumo sacerdote. Además se nos dice que Anás era su pariente, era su cercano. Eso tiene una razón de ser. Ahora, el texto nos está diciendo que tanto Anás como Caifás eran sumos sacerdotes. ¿Sí? Tanto Anás como Caifás eran sumos sacerdotes. Más adelante leímos en nuestra lectura de todo el pasaje, leímos que se le dice a Anás un sumo sacerdote. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que hay dos sumos sacerdotes si la ley solo permite uno? Bueno, hermanos, legalmente era Caifás, pero popularmente Anás también era reconocido sumo sacerdote. Y para entender algo de esta problemática tenemos que remontarnos más o menos a los primeros siglos, los primeros años de nuestra era, los 30 primeros años de nuestra era, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Anás fue sumo sacerdote desde el año 6 después de Cristo hasta el año 15 después de Cristo. Pero en un momento las cosas cambiaron en el oficio sumo sacerdotal. Antes el sacerdocio se heredaba y era de por vida, ¿recuerdan? Se heredaba y era de por vida. Pero llegó el gobierno romano a empezar a gobernar en Palestina, y esta forma de gobierno no les agradó, y por lo tanto dijeron, no, así no funciona. Roma va a poner y va a quitar al sumo sacerdote según le convenga. Hermanos, el sumo sacerdote iba a tener mucha autoridad. Roma quería manejarlo. Iba a tener mucha autoridad porque era el principal en el templo, iba a tener poder económico. De hecho, regularmente los sumos sacerdotes eran ricos, eran poderosos. Entonces, Roma quería tener el acceso directo a estas personas. Entonces, Anás fue por un tiempo, pero en el año 15, el predecesor de Pilato, llamado Valerius Gratus, dijo, no, Anás, tú te sientas y ahora voy a poner a otro sumo sacerdote. Lo interesante es que después de que Anás fue depuesto, 5 de sus hijos se mantuvieron en el oficio del de ser sumo sacerdote. 5 de sus hijos. Entonces,
Por eso se convirtió como en un tipo de patriarca, ¿sí? Se convirtió en un tipo de el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes. No solo yo fui sacerdote del año 6 al 15, sino además todos mis hijos han sido sumos sacerdotes. Por eso es que continuó siendo reconocido como un sumo sacerdote. De hecho, abran sus Biblias, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 2. Lucas 3, 2. Dice el texto: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan. ¿Quiénes eran sumos sacerdotes? Anás y Caifás. Anás por Roma, Caifás por Roma y Anás por el pueblo, ¿sí? Ahora, a veces había problemas entre el sumo sacerdote legítimo y el que se había impuesto. A veces ocurría. Pero en este caso parece que no era un verdadero problema, porque no solo Anás había tenido a sus 5 hijos en el oficio, sino que ahora su yerno era sumo sacerdote. Así que las cosas tenían que estar en paz entre ellos, y por lo tanto se puede mencionar a estos dos como sumos sacerdotes sin ninguna pugna. De hecho, si ustedes ven también Hechos 4:6, se vuelve a decir lo mismo, que estas cosas pasaron en el tiempo que Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. Hermanos, esto nos ayuda a entender que cuando el versículo 13 nos está diciendo que Caifás era sumo sacerdote, lo está diciendo de Caifás y no de Anás. También lo podría haber dicho de Anás, pero el texto se está refiriendo a Caifás. Y es que, hermanos, cuando contemplamos la persona de Caifás, mucho se nos dice que era sumo sacerdote, porque las cosas ya no eran como en los tiempos de Aarón y Moisés. En ese tiempo ser sumo sacerdote necesariamente iba a ser una muestra de piedad, de santidad y devoción. Ahora ser sumo sacerdote era una imagen de corrupción, avaricia, injusticias, aprovechamiento y demás. Eran hombres, hermanos, que terminaban teniendo poder. Y recuerden que una de las cosas más peligrosas para el hombre es el poder. Una de las cosas más sensibles que el hombre tiene que manejar es el poder. Por eso, como iglesia, somos llamados a orar por nuestros gobernantes, porque, hermanos, teniendo tal autoridad, pueden engreírse hasta tal punto en olvidar la ley de Dios y ponerse como dioses entre los hombres, y entonces legislar de forma que desagrada a Dios. Oremos por nuestros gobernantes a la luz de esto. Pero el punto es que Caifás era de una estirpe malvada. Era un hombre pecaminoso. De hecho, cuando vemos Juan 11, no vayan ahí, ya pasamos por ese capítulo. Ahí es donde se nos explica más el contexto en el que se dio el consejo. Y ahí vemos que se dice: entonces Caifás, uno de ellos. ¿Uno de cuáles? Bueno, recordarán que nuestro Señor Jesucristo hizo el gran milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan? Esas preciosas palabras que espero hoy retumben en el corazón de algunos: Lázaro, ven fuera. Y entonces Lázaro se levanta y sale. Y entonces algunos creyeron en Jesús por medio de ese milagro, pero otros se endurecieron más y fueron con los fariseos e hicieron un concilio entre varios, y dice que ahí estaba Caifás, y que Caifás era uno de ellos. Caifás era uno de estos que aborrecía y odiaba a Jesús. Era uno de un corazón duro, de un corazón ambicioso, y esto lo vemos por el consejo, hermanos. Esto lo vemos por el consejo que da. ¿Qué consejo da? A ver, ustedes no saben nada, dice Caifás a los fariseos y al concilio que se junta ahí después de la resurrección de Lázaro. Ustedes no saben nada. Tenemos que parar a Jesús, porque si sigue haciendo esos milagros, la gente se va a ir tras él, y cuando vengan los prefectos y cuando Pilato y los demás vean que está teniendo popularidad, se van a espantar
y van a venir a interferir y me van a quitar de mi poder y a ustedes de sus riquezas. Así que no nos conviene que esto siga pasando. Esta es la solución. No saben nada sobre soluciones. Esta es, matémosle, porque es mejor que uno muera por el pueblo a que muchos tengan que morir. Es mejor que uno sea afectado a que yo tenga que perder mis riquezas, yo tenga que perder mi estatus. Así que eso es lo que aconseja un hombre que tenía su corazón en las cosas de la tierra, un hombre que tenía ambición, un hombre que prefería vender su alma al mismo diablo en lugar de humillarse de sus pecados, abandonar el pecado y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Era uno de ellos. Proveyó este malvado consejo. Y tenemos una visión más del carácter de Caifás, no ya en Juan, sino en otros evangelios. Por ejemplo, en Mateo. En Mateo se nos dice el juicio injusto que llevó sobre Jesús. Que primero empezaron a buscar falsos testigos para acusarle. Y esto nos habla, hermanos, de la corrupción. Este es el hombre que tenemos delante de nosotros. Un hombre con un corazón malvado, un corazón corrupto, un corazón ambicioso, un hombre que puede matar al Señor de gloria por causa de obtener la riqueza de este mundo. ¿Te estoy describiendo, amigo? ¿Eres tú uno que prefiere la comodidad del mundo, los beneficios del mundo, la tranquilidad del mundo, la avaricia y finanzas del mundo, la popularidad del mundo, los amigos del mundo, en lugar de Jesús? ¿Cuántos Caifás, me pregunto, hay entre nosotros hoy? ¿Cuántos hombres de un perverso corazón, de un malvado corazón, que tienen su mente y su pensamiento solo en las cosas de la tierra, hay entre nosotros? Que Dios tenga misericordia de los Caifás entre nosotros y que no tengan que terminar como Caifás mismo. ¿Qué quería Caifás? Paz, ¿sí? ¿Qué tuvo? Paz, por un tiempo. Sí, un tiempo sí le duró. Quería salvar la nación, pero ¿qué después pasó en el año 70 con Tito, con el emperador romano Tito? Destrucción. Caifás quería paz, pero lo que tuvo fue juicio al final. ¿Qué buscas tú por el cual rechazas a Jesús? Riquezas tendrás unas pocas. ¿Y después qué? ¿Se las come la polilla? Tendrás beneficios, amigos, fiesta, pecado. ¿Y después qué? Piensa en la miserable condición de Caifás para que puedas entender tu miserable condición. Has pecado contra un santo Dios y Él no pasará en balde. ¿Cómo ignoras el Evangelio? No lo va a pasar en balde. Oh, hermanos, es que Dios es de amor, pero cuán santo y celoso de su bendito nombre, que hombres que entre nosotros no atiendan a su voz, tendrán que ser juzgados con su vara de juicio por su gran rebelión. Tú dirás, pero yo creería si lo viese. No creerías, Él lo vio. No, si yo viese a un muerto resucitar, Él lo escuchó. Muchos fariseos lo vieron y no creyeron. No necesitas eso, necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas que el Dios Santo está airado contra ti. Si alguno se levantase de los muertos, decía el hombre rico, ¿verdad?
si alguno se levantase entre los muertos. Pero ¿qué dice Abraham? No. Si fueran, no van a escuchar. Abraham tiene, a Moisés tiene y a los profetas que los escuchen. Su voz, por su palabra, por su creación, retumba en el oído del pecador. Y no hay más necesidad de evidencia de este creador. Este es el hombre, Caifás, el perverso. Caifás, el avaro. Caifás, el codicioso. Caifás, el asesino. Caifás, el mentiroso. Pero escuchemos ahora las palabras de Caifás. Este es Caifás. Ahora, ¿cuáles fueron sus palabras? Nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no toda la nación perezca. Este es el consejo por el cual Caifás será recordado para siempre. Este es el consejo. Nos conviene que uno muera. Caifás les propuso que la solución de sus problemas era la muerte de este hombre famoso llamado Jesús. Con eso se solucionan los problemas. Ahora, cuando vemos las palabras que dijo, hermanos, estas son el mero evangelio, el mismísimo evangelio delante de nosotros. Abran sus Biblias ahora sí, en Juan capítulo 11. Porque esto nos va a ayudar a entender algunas cosas. Juan 11. Versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cuando analizamos las palabras, nos conviene que uno muera por toda la nación y no que todos mueran. Nos damos cuenta que estas son el mismo corazón del evangelio. Hermanos, Caifás no dijo una verdad ahí aislada, ¿sí? Hermanos, Caifás dijo el mero corazón del evangelio, el mero mensaje de nuestra salvación. Escucha, amigo, ¿cuál es la mera médula de nuestra fe? Uno murió por todos. Uno murió por todos. Caifás dijo el mismísimo evangelio con estas palabras. Pero ¿cómo es eso posible? Porque se nos dice que en aquel año Caifás era profeta. Era sumo sacerdote y habló inspirado como profeta. Que el significado era contrario, no lo debemos ignorar, ¿sí? El significado de estas palabras en la boca de Caifás era uno y en la boca de Dios era otro. Dice, nos conviene. En la boca de Caifás era, me conviene porque mi familia, mi trabajo, mi economía, mi estatus social se me va. Me conviene que él muera. Y a ustedes también les conviene que él muera. Eso es lo que había en la mente de Caifás. Pero en la mente de Dios, estas palabras, hermanos, tenían un significado muy distinto. Y amigo, déjame explicarte cuál era ese significado en la mente de Dios. Porque Dios dice por medio del profeta, y no nos hemos de espantar que sea así, porque Dios puede hacer incluso a la burra de Balaam hablar, sin duda puede hacer al hombre pecador hablar por él. Y entonces en la mente de Dios, esto quiere decir, les conviene que uno muera, que Jesús muera. ¿Por qué?
¿Por qué le conviene a la humanidad? ¿Por qué le conviene al pecador? Escucha, amigo, ¿por qué te conviene a ti que Jesús haya muerto? A ver, la muerte de Jesús pasó hace 2000 años. Pero ¿por qué te convino que eso sucediese? ¿Por qué ese evento es tan importante? Porque, amigo, la Biblia no pinta al hombre como un inocente hombre que está de repente tropezando por aquí, tropezando por allá y haciendo unas pequeñas manchas en sus pinturas y demás. No, la Biblia presenta al hombre como un pecador que ha violado la santa ley de Dios, que desde que tiene conciencia lo que hace es pecar, rebelarse a los mandamientos de Dios, que es incapaz de no pecar, sino que incluso cuando escucha la ley, la desea desobedecer más, que piensa que puede hacer con su cuerpo lo que sea, con su mente lo que sea, con sus ojos lo que sea, y que intenta gobernarse como si no hubiese un creador. Y todo esto ha levantado la ira de un Dios santo. Sí, hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible. Uno que sobrepasa a todos, uno que no es igualable en poder. Y este Dios que te creó, que creó el mundo por la palabra de su poder, está airado contra el pecador, contra ti. Eres pecador. Soy pecador. Así fuimos concebidos en pecado por la herencia de Adán, nuestro padre. Y por lo tanto, Dios va a traer juicio al pecador. Pero Dios envió a su Hijo porque dice, os conviene que uno muera por todos. Conviene. Oh, hermanos, qué preciosas imágenes. Hermanos, por eso es importante leer el Antiguo Testamento a nuestros hijos. No solo para enseñarles las bonitas historias y ya, sino para enseñárselas a la luz de Cristo. Niños, ¿saben que podríamos ir a muchas imágenes en donde vemos que uno muere por muchos? Pero niños, déjenme mostrarles tan solo dos. Su atención aquí entonces, niños. Por ejemplo, piensen en el Cordero Pascual. ¿Recuerdan que en Éxodo 12 se nos habla de que Dios iba a traer un juicio sobre los hijos? ¿Sí se acuerdan, niños? Iba a venir un juicio sobre Egipto, donde todo el hijo que nació primero, eso se llama ¿cómo se llama eso, niños? El primogénito, ¿sí? El primogénito iba a morir. Entonces, Dios le dice a Moisés, hay una forma en la que no tenga que morir sus hijos, Israel. Maten a un cordero y pongan su sangre en los dinteles. Dejen que ese cordero muera en lugar de su hijo. Uno por los muchos. Niños, ¿han leído la historia de José? Espero que sí, muchas veces, ¿saben? Es de mis favoritas en el Antiguo Testamento. Pero la historia de Josué nos enseña algo semejante a la del Cordero Pascual. Uno por muchos. A ver, ¿qué le pasó a José? José fue vendido por sus hermanos, sufrió mucha humillación, llegó a ser un buen trabajador y lo que pasó es que lo encarcelaron, lo lastimaron. Pero después, ¿qué sucedió con José? Fue puesto en alto. Niños, José sufrió por muchos. ¿Por qué? Porque José dice a sus hermanos, era necesario que yo sufriese y padeciese, porque ahora les puedo sustentar y dar trigo. Mi sufrimiento los salva. El uno por los muchos. El uno por los muchos. Hermanos, niños, esas son las mismas palabras que tenemos ante nosotros. Eso es el Evangelio.
Ese es el evangelio, que Cristo murió por los muchos. El que era perfecto, santo y justo por los que éramos pecadores. Por eso ustedes hoy pueden ser salvos si creen en Jesús. Porque Él murió por los muchos. Hermanos, guarden estas palabras tiernas en su corazón. Os conviene. Oh, hermanos, qué feos suenan en la boca de Caifás, ¿no es cierto? Qué feos suenan. Pero cuando entendemos que Dios habló por esas palabras, oh hermanos, qué tiernas palabras. Tiernas para consolar tu corazón, hermano. Tiernas para consolar cuando vemos nuestra debilidad como cristianos, nuestras fallas como cristianos, nuestros errores como cristianos. Dice, os conviene, amada iglesia, os conviene que Jesús haya dado su vida por ustedes. Os conviene. Es que les amo y es conveniente para ustedes. Es beneficioso para ustedes. Hermanos, si entendemos que Dios es trino, estas no son palabras solo en la boca del Padre, sino al mismo tiempo es la misma palabra de Cristo, porque son un Dios y la voz del Padre es la voz del Hijo y la voz del Espíritu. Por lo tanto entendemos que no solo el Padre decía os conviene, sino que el Hijo decía os conviene. Porque fue su sacrificio voluntario. Porque Él vino, hermanos, sin ninguna presión o obligación, sino dijo, os conviene que yo entregue mi vida. Os conviene que yo muera. Es lo que Pedro al principio no entendía, pero lo entendió después. Os conviene que yo derrame mi vida. Oh, hermosas palabras. Como dice el himno, decídmelas otra vez. Iglesia, contempla el amor de tu trino Dios en estas palabras. Contempla el amor. Hermanos, hoy la exhortación de Josué fue clara. Que hermanos, que no dejemos la espada, sino que la tomemos para avanzar el reino de Dios. La hermana en su vocación, el hermano en su vocación, y todos juntos según nuestras posibilidades en la iglesia. Pero que lo tomemos. Pero hermanos, ¿qué nos va a motivar a hacer eso? Aquí está. Os conviene. ¿No enternece en tu corazón, hermano? ¿No enternece tu corazón el escuchar estas palabras? Oh, que Dios Espíritu Santo tenga el bien, tocar tu corazón con estas palabras. Mira con cuán amor nos ha amado el Padre, el Hijo y el Santo Espíritu, que nos susurra una vez más en el Evangelio. ¿Cuántas veces ya lo hemos visto? Pero una vez más nos dice, os conviene que Jesús muriera. Era conveniente para ustedes. No fue un accidente. Todo fue planeado. Hermanos, tomemos fuerzas de aquí. Tomemos fuerzas del Evangelio. Pidamos a Dios que podamos sentir su amor con estas mismas palabras, para que entonces podamos ofrecernos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ve esto. Dice, cuando nos entregamos a Dios para hacer su voluntad como sacrificios, lo que estamos haciendo es dar una adoración a Dios, un culto. Sí con la boca, sí con las manos, pero con todo nuestro ser también. Damos un culto racional, un culto que adore a Dios. Preciosa ironía. 2 sumos sacerdotes. ¿En verdad eran sumos sacerdotes? Hermanos, he aquí el sumo sacerdote. Os conviene que uno muera. Allí está el sacerdote ofreciendo sacrificio. Niños, esto nos hace nuevamente pensar en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento fue donde se instituyó el servicio del sacerdocio. ¿Recuerdan? ¿Quién fue el primer sacerdote? ¿Ah? Ya se olvidó.
Aarón era el primer sacerdote. ¿Y qué hacía Aarón? Bueno, una de las cosas que tenía que hacer es que una vez al año tenía que tomar un cordero y sacrificarlo para que el pueblo tuviese paz. Esa era la función del sacerdote, derramar sangre para recibir perdón de pecados. Cristo, niños, Cristo es ese sumo sacerdote. Mira, dice, os conviene que uno muera por todos. El sumo sacerdote apaciguando la ira de Dios. Oh, amigo, ¿qué harás con estas palabras? ¿Eres un Caifás? ¿Estás en la condición de Caifás? Todos nacimos un Caifás. Todos nacimos un Caifás. La pregunta es, ¿permaneces como un Caifás? ¿O te doblegas ante este precioso mensaje de amor? ¿O escuchas que eres pecador? ¿O entiendes y reconoces que has violado la ley y dices, no lo necesito, no quiero? Bueno, como Caifás seguirás, pero quizá entre nosotros sí hay alguno que está entendiendo su pecado. Bueno, el llamamiento es, cree en el Señor Jesucristo. Y si realmente quieres recibir perdón, puedes. Porque aquí está lo hermoso de estas palabras en la boca de Dios. En la boca de en la boca de Caifás, os conviene que uno muera por la, ¿qué? Nación, ¿sí? Y de hecho, hermanos, les convenía solo a la élite política, ¿sí? El político que le conviene algo, pero para él y para su familia. Así era Caifás. Pero en la boca de Dios dice que esto no lo dijo solo por Caifás, por la nación de Israel, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios. Ese texto nos enseña algo. Cristo no murió por todos los hombres de todas las eras, de todos los tiempos. ¿Sí? Es claro, ¿no? Dice que para salvar a los hijos de Dios. Tiene que ser claro. Y la máxima prueba de que Jesús no murió por todas las personas de todo el mundo, de todas las eras, es esta. Porque entonces, ¿por qué hay pecadores en el infierno? Y si me dices porque no aceptaron el evangelio, yo te digo, pues ¿qué salvador tienes? Que una mitad la haces tú y la otra él. O sea, me estás diciendo que no se salvaron porque Dios no los pudo salvar. O sea, mandó a su hijo a morir por ellos y no pudo mandar el Espíritu Santo como lo hizo con nosotros para arrastrarnos a él. Bueno, no es el tema hoy, pero es claro, no murió por todos. Regresen a Juan 11. Juan 11. Dice, esto no lo dijo por sí mismo, versículo 51, Juan 11, 51, sino que como era sumo sacerdote, era el versículo 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No solo por la nación de Israel. Ese es el punto del lenguaje universalista de Juan, tanto en el Evangelio de Juan como en la carta de primera de Juan, como seguramente ya lo vieron con nuestro hermano Irán. El propósito del universalismo que usa Juan cuando dice todo el mundo murió por todos los hombres, está intentando trabajar en la mente judía que pensaba que solo Israel, no, dice de todas las naciones habrá salvación. Bueno, eso es claro, Jesús no murió por todos los hombres de todas las eras, de todos los tiempos. Murió para que todos los hijos de Dios, todos los elegidos de Dios, pudiesen tener salvación. O sea que toda persona que va a entrar al cielo y va a recibir el perdón de Dios, lo hará por el único sacrificio de Cristo. No hay otra forma. Ahora, tú dirás,
Pero si solo murió por los hijos, ¿puedo yo entrar? Ese es el propósito de este lenguaje, que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo de nuestros pecados, sino que es la propiciación por todo el mundo. Si quieres, puedes encontrar en Cristo uno que te ofrece el perdón, uno que te limpia de tus pecados, uno que te justifica, uno que te da el perdón completamente. Si quieres, puedes. Tú dices, pero mi corazón es exactamente como el de Caifás. Sí, pero Él vino a morir por hombres justamente como el de Caifás. Pecadores, malvados. ¿Quieres ser salvo? ¿Te duele en verdad tu pecado? ¿Entiendes que el juicio está sobre ti? Ven al Padre, no con tus propias obras diciendo, Padre, aquí estoy, esto te ofrezco. No, diciendo, Padre, no tengo nada, pero Él murió por mí. Él se sacrificó en la cruz por mí. Él me limpió de mis pecados. Él me vistió con su justicia. No me mires a mí, míralo a Él, porque mi fe está puesta en Él. Él es mi Salvador. Él va a responder por mí. Ven y puedes ser salvo. Hermanos, este es el Evangelio una vez más para nosotros. Que el uno murió por todos. Que Cristo murió por los pecadores. Oh, bendito corazón del Evangelio. Hermanos, ¿no es precioso ese lenguaje? Y a Jesús lo tomaron, lo prendieron y le ataron. No voy a dar un sermón de esa palabra. Mi plan es la próxima semana empezar con el evento de Pedro. Pero obsérvala en Juan 18:12. Y entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles prendieron a Jesús y le ataron. Hermanos, qué ironía. Le ataron como un cordero y lo llevaron ¿a quién? Al sumo sacerdote. Para que el uno muriera por todos. Oh, bendita cruz. Oh, hermano, que tu corazón sea enternecido, que tu corazón sea agradecido, que tu corazón presente alabanza, hermano, que tu corazón presente gratitud en esto, que tu corazón y tu vida lo reflejen, mi hermano. Oh, que el Señor nos ayude a ser una iglesia devota a este gran Salvador. Os conviene. Oh, no era necesario, pero Él nos amó y dice, les conviene, por lo tanto les conviene. Este es Caifás, el hombre perverso, que habló palabras perversas, pero que por medio de ellas Dios profetizó cosas hermosas. Déjenme terminar con 4 aplicaciones de este misterio, porque aquí tenemos un misterio. Caifás hablando palabras malvadas, al mismo tiempo por medio de las cuales Dios habla palabras de vida. Este es un misterio. Hablemos 4 aplicaciones muy breves y con esto terminamos. Yo sé que ya se aplicó el mismo evangelio, pero hay un poco más, así que soporten 5 minutos más. En primer lugar, entendamos que el impío puede hablar la verdad e incluso el evangelio. Y esto es una advertencia para las personas que están entre nosotros, que ya se saben el evangelio, ya lo conocen y lo pueden recitar. Y a lo mejor piensan que son cristianos solo porque recitan el evangelio, solo porque se lo saben. Y tú les preguntas, ¿y qué es el evangelio? Bueno, el uno murió por todos. Y lo dicen. Pero a la luz de que Caifás dijo esto, debe ser una advertencia. Tú que estás entre nosotros, escucha esto. No es suficiente decir el evangelio con la boca, hay que creerlo. Hay que creerlo. ¿De qué te sirve tener memorizado el evangelio
Si no lo crees, estás en la misma condición de Caifás. Eso es la fe histórica, una fe simplemente histórica, una fe donde simplemente me lo sé. Esto es una advertencia, porque no estás en un mejor lugar que Caifás. Quizás sabes que no eres creyente, o quizás no sabes que eres creyente y piensas que sí, solo porque lo repites. Pero mira, Caifás dijo el mensaje del evangelio más resumido y hoy está en el infierno. No es suficiente. No es suficiente repetirlo. Los loros lo pueden repetir. ¿Sí? Es necesario creerlo. Creerlo con todo el corazón. 2. Hermanos, para nuestra consolación, Dios tiene el control no de la vida de los hombres solamente, incluso de lo que sale de su boca. David lo reconoció una vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando va saliendo empieza a lanzarle un hombre piedras y a decirle cosas? Y dice, ahorita lo matamos, le dicen sus soldados. No, quizá Dios quiere hablarme por medio de él. Hermanos, esto debe ser una consolación. Este es un misterio. Los hombres actúan voluntariamente, eso no es duda. Tú pecas voluntariamente, tú hablas voluntariamente. Pero la bendita providencia lo gobierna y lo controla todo, que no solo ninguna obra de nuestras manos está fuera del control de Dios, ni una palabra de nuestra boca. Por eso dijo un comentarista, Dios utilizó la infame boca de un malvado y traicionero sumo sacerdote para pronunciar una predicción, tal como ya había guiado el profeta Balaam a hablar palabras que no creía. Bueno, esto nos debe dar sabiduría. Si tú fuiste evangelizado por alguien que hoy no está en la fe, no digas, entonces a lo mejor mi fe no es verdadera. No, sabe que Dios tiene incluso el control sobre esas bocas para que hablen el evangelio, incluso cuando no lo creían. 2, hermanos, esto nos debe dar paz en un mundo de tanto caos. Hermanos, nada saldrá de la voluntad de Dios. Tiene un gobierno completo, un gobierno absoluto. Seamos responsables y avancemos el reino de Dios. Pero miremos esto, nada saldrá de sus manos. Y 3, hermanos, escuchemos la reprensión no solo del cristiano, incluso del no cristiano que está a nuestro alrededor. No lo menosprecies diciendo, no, tú no puedes decirme nada porque no eres cristiano. No, porque mira, incluso de Caifás el perverso pudo decir cosas. Te ha exhortado tu esposo, te ha exhortado tu esposa, te ha llamado la atención tus padres o alguien del trabajo y te ha apuntado en un lugar que no te gusta. No lo menosprecies, escúchalo. Dios incluso puede decirnos verdad por medio de la palabra de impíos. 3. Esta no es solo para los visitantes, esto más bien es para nosotros, hermanos, los cristianos, miembros de la iglesia. Estemos seguros de que el evangelio que predicamos lo creemos. No vaya a ser que nos hallemos en la misma condición de Caifás, diciendo algo que no hemos creído y abrazado en nuestro corazón. ¿Predicas el evangelio? ¿Anuncias el evangelio en las calles o en tu casa o en tu trabajo a tus hijos? Ok, asegúrate de que lo creas verdaderamente. No vaya a ser que el día que despiertes tengas a Caifás como compañero. 4, y con esto terminamos. Caifás se benefició externamente de la muerte de Cristo, pero no espiritualmente. ¿Seguirás igual tú? A ver, Caifás tuvo un beneficio. ¿Qué quería Caifás? Su estatus, sus riquezas y paz momentánea. ¿Qué tuvo Caifás con la muerte de Cristo? ¿Qué tuvo? Paz, riquezas, estatus, su familia bien. Tuvo lo que quería. Caifás es uno de los primeros predicadores de la prosperidad, ¿sabían?
Así muchos payasos andan allá afuera prometiendo a los hombres que por venir a Jesús vas a tener carros, casa, dinero, paz, matrimonios, ¿qué más? Bueno, lo que sea, salud, lo que sea, lo que se le antoje, lo que necesitas, para eso vino Jesús. Así hay hombres, como Caifás, que se benefician de la muerte de Cristo, pero solo para un pequeño tiempo. Ahí están esos falsos predicadores que son seguidos por falsos cristianos muchas veces, en falsas iglesias, con un falso mensaje. Y es fácil apuntarlos, pero ¿qué tal tú entre nosotros? ¿Te beneficias de la cruz de Cristo solo externamente? Quizá lo has buscado en el momento de enfermedad. Así eran los de Jueces, ¿verdad? Lo busco cuando estoy enfermo, lo busco cuando tengo pobreza, lo busco cuando estoy así. Una vez estoy bien, me voy. Caifás, arrepiéntete. Porque incluso que aunque tuvieses la mejor salud, la mejor economía, ¿cuánto tiempo de paz tendrás? ¿Cuánto tiempo de paz tuvo Caifás? ¿40 años? ¿Tú cuántos? ¿40 y viene el juicio? ¿Mañana? ¿Unas horas? ¿Cuánto beneficio tendrás tú momentáneamente? Búscalo de verdad, búscalo con todo tu corazón, no solo por la enfermedad, no solo por la pobreza, búscalo porque eres pecador. Búscalo porque eres pecador. Él no es salvador de pobres, no es salvador de enfermos, no es ese salvador que viene a ajustarse a mi necesidad. Él es salvador de pecadores, de cualquiera. Él no es un economista para salvar nuestra economía, no es un doctor para simplemente salvar. Es cierto, Dios hace milagros, sí lo creo, pero si lo vas a buscar, búscalo sobre todas las cosas, porque eres pecador. Niños, jóvenes, ustedes se benefician mucho de la cruz, ni tienen idea cuánto. Ni tienen idea lo que significa que han nacido lo que significa haber nacido en un lugar cristiano. Evitarás muchos pecados escandalosos. Se te instruirá en la buena moral. Se te aconsejará con los mejores consejos que la vida puede dar. Incluso serás más culto que muchos. Serás guardado, tendrás una familia bonita, hasta tendrás un poco de moral. ¿Sí? Pero, joven, niño, ¿eso es todo lo que van a encontrar en Jesús? Amigo, ¿eso es solo por lo que has buscado a Jesús? ¿Porque te arregló tu economía? ¿Te dio una buena moral? ¿Eso es todo? Mira que eso es un beneficio terrenal y temporal. Búscalo porque eres pecador. Iglesia, que el Señor nos consuele con estas palabras y nos aliente y mueva nuestros corazones, hermanos, a entregarnos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Termino con esta ilustración. Comencé diciendo que hay hombres que serán conocidos y recordados tan solo por un consejo o unas palabras que dieron. Hay un hombre que para mí antes era desconocido, pero que dio unas palabras en un pequeño librito que hasta el día de hoy, hermanos, no puedo sacar de mi mente. Su nombre era William Steele. Y él instruyó a los pastores, a los que pastorean, diciendo, tengan esto en claro en sus mentes todas las veces que predican. Dice, ¿qué hacían los pastores en la antigüedad? ¿Qué hacían los pastores? Engordaban a las ovejas para llevarlas ¿a dónde? Al sacrificio. Él dice, alimenta cada domingo las ovejas. Predícales una y otra vez el evangelio para que las ovejas de la iglesia puedan vivir a Dios, para con Dios,
como sacrificio. Y esa ha sido la razón, hermanos, una vez más, por la cual el Evangelio nos ha sido predicado. Para engordar nuestro corazón, ensanchar nuestro corazón, para vivir como sacrificios. Y de manera que la meditación y la predicación puedan unirse y podamos entregarnos a nuestro Dios como sacrificios vivos, santos, agradables a Él, que es la forma en la que nosotros presentamos culto a nuestro Dios. Que el Señor ayude a esta iglesia y la bendiga.